Una joven es dejada sola en el desierto con la boca cerrada por la fuerza, sin posibilidad de pedir ayuda ni defenderse. Detrás de todo está Richard Graves, un empresario respetado que esconde una red de manipulación disfrazada de caridad. Pero Caitlin no fue una víctima cualquiera, tuvo la voluntad de resistir y encontró a alguien que le enseñó a pelear. Y ahora escuchen bien cómo esta historia dio un giro inesperado y por qué la verdad terminó saliendo a la luz con una fuerza que nadie pudo detener. La arena parecía hervir bajo el peso del mediodía. Ningún sonido, salvo el zumbido del viento y el crujido de las partículas calientes que chocaban entre sí. Allí, en medio de un paraje árido y sin fin, yacía el cuerpo inmóvil de una joven. Su nombre era Caitlin Marshall, y hasta hacía unas horas nadie, ni siquiera ella misma, habría imaginado que terminaría abandonada, sola y sin poder hablar. La camioneta que la había dejado ahí se había desvanecido más allá del horizonte. Caitlin intentó gritar, pedir ayuda, pero sus labios no respondieron. Algo tensaba su rostro, impidiéndole siquiera susurrar. El pánico llegó primero como un eco. Luego se convirtió en fuego en el pecho. La joven tenía 27 años, cabello castaño desordenado por la arena y unos ojos que, a pesar del terror, aún conservaban una chispa de lucha. Todo lo que recordaba eran los últimos instantes en un almacén vacío. Una oferta de trabajo urgente, una promesa de pago inmediato, una entrega rápida. Luego, una bebida. Luego, la oscuridad. Las horas se alargaban, el sol golpeaba sin misericordia. Caitlin sintió que el tiempo se detenía, que el cielo pesaba sobre su espalda. Sus muñecas estaban atadas con cinta industrial y la sed comenzaba a devorarle la razón. No podía gritar, no podía correr, no podía entender. Lo peor no era el calor, lo peor era la traición invisible. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? Todo parecía diseñado para quebrarla lentamente, sin dejar huellas. En otro lugar, muy lejos de allí, Richard Graves leía reportes desde su oficina con vista a los campos del sur. Para el mundo, era un benefactor, un hombre de negocios carismático que ofrecía oportunidades laborales para jóvenes sin recursos. Para Caitlin, ya era otra cosa. Aunque aún no lo sabía con certeza, lo sentía. Esa promesa de ayuda había sido una trampa disfrazada de amabilidad. El espectador siente el nudo en el pecho. Caitlin fue usada, dejada a merced del sol, del silencio, de la desesperación. La injusticia no era solo suya, era el reflejo de muchas otras que nunca pudieron contar su historia. A lo lejos, una nube de polvo se alzó, un punto en movimiento. Caitlin no sabía si era real o una ilusión causada por el calor. Pero sus ojos, secos y agrietados, no parpadeaban. Algo o alguien se acercaba. La historia aún no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. El calor había comenzado a ceder, pero no la sensación de abandono. La noche se deslizaba lentamente sobre el desierto, tiñendo el cielo de tonos morados y naranjas. Caitlin, apenas consciente, mantenía los ojos fijos en el horizonte. Su cuerpo no respondía, pero su mente no se rendía. Cada segundo era una lucha entre la esperanza y el colapso. Entonces lo vio. Era un destello metálico, luego el rechinar de ruedas y finalmente el sonido de un motor cansado. Una camioneta vieja, polvorienta, con el parabrisas agrietado y las luces débiles. Se detuvo a pocos metros, como si el destino mismo dudara en intervenir. La puerta chirrió y de ella descendió un hombre alto, de espalda encorvada y barba descuidada. Caminaba con dificultad, arrastrando ligeramente una pierna. Se llamaba Clint Robbins. Vivía en la carretera desde hacía años. Exsoldado retirado, había sido herido durante una operación de rescate en el extranjero. Desde entonces recorría las rutas secundarias del sur con lo poco que tenía, buscando algo que no podía nombrar. No tenía familia, no tenía casa, tenía recuerdos y cicatrices. Al ver a Caitlin en la arena, detuvo el paso. Algo en su interior se resistía, sabía que involucrarse significaba enfrentarse al pasado, abrir heridas que había tratado de enterrar. Pero también sabía lo que era estar solo, esperando que alguien se detuviera.
Se acercó despacio, con las manos abiertas, dejando claro que no era amenaza. Caitlin lo miró con recelo, sus labios aún marcados por el daño reciente. Clint no preguntó, solo buscó una pequeña navaja que llevaba siempre en el cinturón, y con un gesto firme pero delicado, la liberó de su atadura. Luego le ofreció agua. Caitlin bebió con lentitud, como si cada sorbo le devolviera un trozo de alma. No podía hablar aún, pero sus ojos hablaban por ella. En el interior del vehículo, Clint tenía mantas, un botiquín básico y un mapa viejo marcado con rutas que solo él conocía. Encendió una pequeña lámpara colgante, preparó una bebida caliente y encendió la radio, aunque solo captara ruido. El silencio de Caitlin era pesado, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que une a los que han estado demasiado tiempo rotos. Durante los días siguientes, Clint le enseñó a orientarse sin GPS, a encontrar sombra, a identificar sonidos del desierto que pueden advertir sobre presencia humana o tormentas. Caitlin aprendía rápido, no hablaba mucho, aún no podía del todo, pero escuchaba con una intensidad que sorprendía incluso a él. Con el tiempo, empezó a entender que Clint no era simplemente un vagabundo, había sido alguien, un hombre con propósito, con valentía, al que la vida había empujado a los márgenes. Al verla, recordó por qué alguna vez luchó. Ella, en cambio, encontró en él algo que no esperaba, protección sin condiciones. Cuando una noche Caitlin, con voz aún temblorosa, susurró por primera vez su nombre, Clint supo que algo había cambiado. No eran aliados, eran sobrevivientes. Y aunque la herida seguía abierta, el plan comenzaba a tomar forma. Porque la injusticia que la dejó bajo el sol no iba a quedar sin respuesta. El cielo estaba aún oscuro cuando Caitlin, con ropa de trabajo y una gorra baja sobre los ojos, descendió de la camioneta. Sus pasos eran firmes, medidos, como si el suelo le obedeciera. La ciudad dormía, pero ella ya no era parte del mundo que descansaba. En sus manos, una mochila pequeña. En su cabeza, claridad absoluta. Richard Graves estaba en su mansión tal como esperaban. Su agenda no había cambiado. Cada martes llegaban a su despacho documentos firmados por los supuestos empleados de sus programas de inserción social. Ninguno de ellos existía. Todo estaba registrado, archivado y controlado desde un servidor privado. Caitlin lo sabía. Había pasado semanas recolectando pruebas junto a Clint, siguiendo pistas, conectando nombres y datos. Pero el tiempo corría, y Clint ya no podía seguir el ritmo. Su salud, frágil desde hacía años, se deterioraba. No lo decía, pero Caitlin lo notaba. Sus movimientos eran más lentos, sus silencios más largos. En la última noche que pasaron bajo un puente abandonado, él le entregó un sobre. «Si yo no vuelvo», dijo con voz tranquila, «tú sí vas a hacerlo. No dejes que todo esto se pierda». Y ahora ella estaba ahí, con el sobre, con las pruebas, con el recuerdo de quien había creído en ella cuando el mundo entero la dio por perdida. El plan era sencillo: entrar, acceder al archivo digital, difundirlo. No necesitaba confrontación, solo verdad. Pero nada salió como esperaba. Graves estaba despierto, y no estaba solo. Uno de sus asistentes la reconoció. En segundos sonaron pasos. Caitlin se vio obligada a correr. Subió escaleras, esquivó guardias, su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, era el eco de todo lo que había vivido. Cuando alcanzó el despacho, conectó el pendrive con los documentos. Una notificación parpadeó, transmisión en curso. En ese mismo instante, en una pequeña sala de redacción local, un periodista de investigación que había trabajado en silencio con Clint recibió la señal. Las pruebas hablaban por sí solas: pagos falsos, identidades inventadas, desapariciones no reportadas. Un sistema complejo escondido tras el lenguaje de ayuda social. Graves irrumpió en la oficina. ¿De verdad crees que alguien va a creerte? Pero ya era tarde. La pantalla mostraba transmisión finalizada. En la calle, sirenas comenzaron a sonar. Caitlin bajó por la escalera de servicio. Al salir por la puerta lateral, encontró a Clint esperándola en el asiento del conductor. Sonrió débilmente, sus labios estaban pálidos, pero sus ojos brillaban. ¿Lo lograste? Ella asintió. Minutos después, en la radio comenzó a circular la noticia. Graves fue detenido. Las autoridades federales iniciaron investigaciones. Medios de todo el país empezaron a mencionar el nombre de una joven que había roto el silencio.
Caitlin no buscaba venganza, buscaba justicia. Y la encontró. Clint falleció días después, en paz, sabiendo que su última decisión había marcado una diferencia real. Caitlin, en su honor, fundó un centro de apoyo para víctimas de explotación laboral. Su historia se convirtió en símbolo, su silencio en mensaje. No todos los héroes gritan, algunos solo resisten, hasta que llega el momento de hablar. Y cuando lo hacen, cambian todo.